En 1892, dos equipos locales, el Newcastle East End y el Newcastle West End, se fusionaron. Antes de la fusión, ambos equipos habían sido rivales durante varios años en la Northern League. Sin embargo, el West End comenzó a enfrentar problemas financieros, mientras que el East End se había trasladado al St. James' Park, estadio que finalmente se convirtió en el hogar del nuevo equipo. Poco después, el club cambió su nombre a Newcastle United y también modificó el uniforme del nuevo equipo, ya que el color oficial era el rojo con blanco, los colores del West End, pasando al actual negro con rayas blancas. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el equipo conquistó 4 títulos de liga en 1905, 1907, 1909 y 1927. Además, llegaron a 5 finales de la FA Cup en 7 años, pero solo ganaron una en 1910. El primer antecedente de fútbol jugado en Tyneside data del 3 de marzo de 1877 en Auswick Rugby Club. Más tarde ese año, se formó el primer club de fútbol de la Asociación de Newcastle, Town Association. Los orígenes del Newcastle United Football Club se remontan a la formación de un club de fútbol por el Stanley Cricket Club of Bacor en noviembre de 1881. Ganaron su primer partido 5-0 contra el Auswick Leatherworks segundo 11. El equipo fue renombrado como Newcastle East End FC en octubre de 1882 para evitar confusiones con el club de cricket en Stanley, County Durham. Poco después de esto, al otro lado de Beaker, el Rosewood FC se fusionó con el East End formando un equipo aún más fuerte. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, West End Cricket Club comenzó a interesarse en el fútbol y, en agosto de 1882, formaron Newcastle West End FC. West End jugó sus primeros partidos de fútbol en su campo de cricket, pero en mayo de 1886, el club se trasladó al St. James' Park. Los dos clubes terminaron siendo rivales en la Northern League. En 1889, Newcastle East End se convirtió en un equipo profesional antes de convertirse en una sociedad limitada en marzo siguiente. West End pronto se convirtió en el principal club de la ciudad. East End estaba ansioso por no quedarse atrás y contrató a Tom Watson como secretario/gerente del club en la temporada de 1888 y, desde ese punto, nunca miró para atrás. Watson hizo varios buenos fichajes, especialmente de Escocia, y el East End pasó a ganar fuerza, mientras que del lado del West End la suerte cambió dramáticamente. La primera competición de liga en la región se formó en 1889 y la FA Cup empezó a causar interés. El ambicioso East End se convirtió en profesional en 1889, un gran paso para un club local, y en marzo de 1890 hicieron un movimiento aún más aventurero, al convertirse en una sociedad limitada con un capital de 1.000 libras. Durante la primavera de 1892, en una temporada en la que sus resultados estaban en mínimos económicos y deportivos, mientras que sus rivales del East End venían de ganar la Liga del Norte 5 veces consecutivas, el West End empezó a tener serias dificultades. Conociendo la difícil situación de sus rivales, el East End se acercó buscando tomar el control deportivo y económico de su rival, a lo cual los directivos del West End decidieron que ya no podían continuar manejando el equipo. Lo que realmente sucedió fue que el West End se disolvió, mientras que muchos de sus jugadores y gran parte de su personal operativo y administrativo se unieron al East End. El East End también se había hecho con el control absoluto del alquiler del estadio de la ciudad, el St. James' Park, en mayo de 1892, con solo un club en la ciudad para que los aficionados apoyen. El desarrollo del mismo fue mucho más rápido. A pesar de que se le negó la entrada a la primera división de la Football League a comienzo de la temporada 1892-93, fueron invitados a jugar en su nueva segunda división. Sin embargo, con ningún nombre grande jugando en segunda división, rechazó la oferta y permaneció en la Liga del Norte, declarando que no se pueden cumplir con los enormes gastos que incurren el viajar al centro del país. En un intento por tener una fanaticada más grande en la ciudad, Newcastle East End decidió adoptar un nuevo nombre en reconocimiento de la fusión, que en la práctica fue más una anexión. Los nombres sugeridos incluyeron Newcastle FC, Newcastle Rangers, Newcastle City y City of Newcastle, pero Newcastle United fue decidido el 9 de diciembre de 1892 para dar a entender el significado de la unión de los dos equipos. El cambio de nombre fue aceptado por la Asociación de Fútbol Inglés el 22 de diciembre, pero el club no fue legalmente constituido como Newcastle United Football Club Co. Ltd. hasta el 6 de septiembre de 1895. Al comienzo de la temporada 1893-94, el Newcastle United se le negó una vez más la entrada a la primera división, pero esta vez sí aceptó unirse a la segunda división, junto al Liverpool y al Arsenal.
Jugaron su primer partido profesional en septiembre contra el Arsenal, con marcador de 2-2, años dorados, 1895 a 1914. Los números de torniquete eran todavía bajos, y el club incensado publicó una declaración afirmando el público de Newcastle no merecen ser atendidos en lo que respecta al fútbol profesional. Sin embargo, finalmente las cifras fueron recogidas en 1895-96, cuando 14.000 fans vieron al equipo jugar a Bury. Esa temporada Frank Watt se convirtió en secretario del club, y fue instrumental en el ascenso a la primera división para la temporada 1898-99. Sin embargo, perdieron su primer juego de 4-2 en casa con Wolves y terminaron su primera temporada en el 13º lugar. En 1903-04, el club construyó un equipo prometedor de jugadores, y pasó a dominar el fútbol inglés durante casi una década, el equipo conocido por su juego artístico, combinando trabajo en equipo y rápido, paso corto. Newcastle comenzó a comprar jugadores talentosos, especialmente de Escocia, y pronto tuvo un escuadrón para rivalizar con toda Inglaterra. Con jugadores como Callan Beach, Jackie Rutherford, Jamie Lawrence y Albert Shepard, Newcastle contaba con un equipo de talentos internacionales. Bill McCracken, Jimmy Howe, Peter McWilliam y Andy Aitken también eran nombres de familia en su época. El Newcastle United ganó la liga en 3 ocasiones durante la década de 1900. En 1904-05, 1906-07 y 1908-09 el Newcastle alcanzó 5 finales de la FA Cup en los años previos a la Primera Guerra Mundial. En 1904-05, casi hicieron el doble, perdiendo ante el Aston Villa en la final de la FA Cup 1905. Fueron derrotados de nuevo al año siguiente por Everton en la final de la FA Cup 1906. Llegaron a la final de nuevo en 1908 donde perdieron contra Wolves. En 1908 el equipo sufrió una derrota récord por 9-1 en casa a los rivales locales Sunderland en la liga, pero todavía ganó el título de la liga de la temporada. Finalmente ganaron la FA Cup en 1910 cuando vencieron a Barnsley en la final. Perdieron de nuevo al año siguiente en la final contra Bradford City, periodo de entreguerras, 1919 a 1939. El equipo regresó a la final de la FA Cup en 1924, en la segunda final celebrada en el entonces nuevo estadio de Wembley. Derrotaron al Aston Villa, ganando la segunda FA Cup del club. 3 años más tarde ganaron el campeonato de la primera división una cuarta vez en 1926-27. La firma de registros y el centro internacional escocés Hughie Gallagher, uno de los goleadores más prolíficos de la historia del club, capitaneó el equipo ganador del campeonato. Otros jugadores clave en este periodo fueron Neil Harris, Stan Seymour y Frank Hudspeth. Seymour se convertiría en una figura influyente para los siguientes 40 años como jugador, gerente y director. En 1930, el Newcastle United estuvo cerca del descenso, y al final de la temporada Gallagher dejó el club para el Chelsea, y al mismo tiempo Andy Cunningham se convirtió en el primer manager del equipo del club. En 1931-32, el club ganó la FA Cup por tercera vez en la infame final de Over the Line. United ganó el juego 2-1 después de anotar un gol después de una cruz de Jamie Richardson que parecía ser golpeado desde fuera de juego sobre la línea. No hubo repeticiones de acción entonces y el árbitro permitió el gol, un controvertido punto de conversación en la historia de la FA Cup. Newcastle se jactó de los jugadores maestros como Sammy Weaver y Jack Allen, así como el primer jugador manager en la primera división en el internacional escocés Andy Cunningham. Pero al final de la temporada 1933-34, el equipo fue relegado a la segunda división después de 35 temporadas en el First. Cunningham se fue como gerente y Tom Mather se hizo cargo. Sorprendentemente en la misma temporada en que cayeron en la segunda división, United derrotó a Liverpool por 9-2 y Everton 7-3 en el espacio de una semana. El club encontró difícil adaptarse a la segunda división y fueron relegados casi más en la temporada 1937-38, cuando se ahorraron en los promedios de gol. Liga de la Guerra, 1939 a 1945. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló en 1939, el Newcastle tuvo la oportunidad de reagruparse y en el periodo de la guerra trajeron a Jackie Milburn, Tommy Walker y Bobby Cowell. El Newcastle United no ganó trofeos de la Wortham League, pero Jackie Milburn hizo su debut en 1943 en un partido de Straps vs Blues. El lado de Milburn estaba perdiendo en el medio tiempo 3-0, pero después de un cambio de centrocampista al centro delantero, marcó 6 goles para ayudarles a ganar el partido 9-3.
Jackie pasó a marcar 38 goles en los próximos 3 años de la vida de la liga, postguerra y campeones de Copa, 1946 a 1978. Para el momento en que la paz se restauró en 1945, Seymour estaba en la vanguardia de los asuntos del Newcastle, gerente en todo menos nombre. Se aseguró de que los Magpies poseyeran un entretenido once lleno de estrellas, una mezcla de talentos cultivados en casa como Jackie Melbourne, Bobby Cowell y Johnny Taylor, así como grandes fichajes en forma de George Robledo, Bobby Mitchell, Joe Harvey, Lance Shackleton y Frank Brannan. El Newcastle pasó unos cuantos de años después de la guerra en la segunda división. Las multitudes fueron extremadamente altas después del regreso al fútbol, y en 1946 el Newcastle registró la victoria más alta en la historia de fútbol de la liga inglesa, derrotando al Newport County por 13-0. Lance Shackleton, tocando su debut en ese partido, anotó 6 goles en el partido, otro récord para el Newcastle United. El Newcastle regresó a la primera división en el doble de la época. La promoción se logró en 1948 frente a grandes multitudes. Un promedio de casi 57.000 en cada partido en casa vio los partidos de las Urracas ese año, un récord nacional en los años por venir. Eso fue solo el comienzo de otro periodo de éxito. Durante la década de los 50, el Newcastle levantó el trofeo de la FA Cup en 3 ocasiones dentro de un periodo de 5 años. En 1951 derrotaron al Blackpool 2-0, un año más tarde el Arsenal fue golpeado 1-0 y en 1955 los Magpies aplastaron al Manchester City por 3-0. Las Urracas eran conocidos en todos los rincones del país, y también lo eran sus jugadores, W.R. Jackie, Milburn y Bobby Dazzler, Mitchell, la elección de un lado que fue renombrado a la nación. Otros jugadores de este tiempo fueron Frank Brannan, como Mitchell Ascott, Ivor Brothers, Lanwad y Walshman Ivor Allchurch. A pesar de tener jugadores de calidad a lo largo de la época, estrellas como Allchurch, White y George Eastham durante los últimos años de la década, el Newcastle se deshinchó de la primera división en 1961 bajo la polémica gestión de la ex estrella del Manchester United, Charlie Mitten. Fue un gran golpe para el club. Un viejo caballo de guerra volvió a revitalizar a los Urracas con la forma de Joe Harvey, que había patroneado al club para gran parte de su éxito en la posguerra. Se asoció con Stan Seymour para reconstruir el equipo y los Black and Whites regresaron a la élite como campeones de segunda división en 1965. Los Magpies entonces se convirtieron en un lado impredecible, siempre capaz de derrotar a los mejores, pero nunca de darse cuenta de su enorme potencial. Hasta hace muy poco el bando de Joe Harvey se clasificó para Europa por primera vez en 1968 y sorprendió a todos al año siguiente levantando la Copa de Ferias de la Inter Series, el precursor de la Copa de la UEFA. United poseía un once sólido y la tradición de Newcastle de presentar un famoso número 9 en el centro delantero desde los primeros años continuó como el gran Walshman Wenderis fue prominente junto con los gustos de Pop Robson, Bobby Moncur y Frank Clark. En los años que siguieron el éxito europeo, el manager Harvey trajo una serie de talentosos animadores que emocionó a la multitud de Gallo Gate. Prises como Jimmy Smith, Tony Green y Terry Hibbert. Y sobre todo un nuevo centro delantero con el nombre de Malcolm McDonald, apodado Super Mac. McDonald fue una de las figuras de héroe más grandes de United. Brash, arrogante y devastador frente al gol, dirigió el ataque de United a Wembley en 1974 contra el Liverpool en la FA Cup. Pero los Magpies no pudieron traer el trofeo de vuelta a Tyneside, y una completa falta de éxito en cualquiera de las competiciones de la próxima temporada dio lugar a que Joe Harvey fuera despedido a mediados de 1975. El manager de Blackburn Gordon Lee fue nombrado para reemplazar a Harvey, y a pesar de una campaña de liga mediocre en 1975-76, lideró al club a su única final de la Copa de la Liga, que terminó en derrota por el Manchester City. A pesar de que McDonald se vendió de forma polémica al Arsenal por un precio de corte, la siguiente temporada vio la mejor campaña de United durante años, y por Navidad el club parecía tener una oportunidad exterior de ganar el título. Sin embargo, Lee abandonó el club para hacerse cargo en el Everton al comienzo de 1977, y el entrenador inexperto Richard Dennis fue puesto a cargo del equipo después de que los jugadores exigieron que se le dé el trabajo. La forma del Newcastle inicialmente permaneció bastante consistente bajo Dennis y aseguraron el quinto lugar y un puesto de la Copa de la UEFA al final de la temporada. Sin embargo, el equipo se desmoronó totalmente la temporada siguiente, y Dennis fue despedido después de una carrera de 10 derrotas consecutivas de la Liga y una salida de la Copa de la UEFA a manos del equipo francés SC Bastia.
Bill M.C. Garry asumió el cargo de gerente, pero no tuvo poder para evitar que United fuera relegado en estadísticamente su peor temporada de la historia. La única misericordia que tenían era la terrible diferencia de gol de Leicester City que impedía a United terminar el fondo de la mesa, inestabilidad deportiva, ascensos y descensos. 1978 a 1992, M.C. Garry permaneció a cargo del club, pero solo logró 2 finales de la mesa antes de ser despedido a raíz de un comienzo poco inspirador de la temporada 1980-81, y fue Arthur Cox quien dirigió a las Urracas de nuevo a la primera división con el excapitán de Inglaterra Kevin Keegan el enfoque del bando, habiéndose unido a las Magpies en un sensacional acuerdo en 1982. El fútbol inspirado por Keegan cautivó a Tyneside y United irrumpió en la primera división en un estilo que fue superado por la propia marca de fútbol de Kevin como manager en la próxima década. Junto a Keegan estaban los jóvenes Peter Beardsley y Chris Waddle, así como los jugadores más experimentados y mayores, incluyendo Terry McDermott y David McCreary. El club fue sacudido sin embargo cuando Cox renunció después de que el consejo se negó a ofrecerle un contrato mejorado, y, sorprendentemente, aceptó una oferta para tomar el cargo de Derby County que había sido relegado de la segunda división. Uno de los jugadores ingleses más grandes talentos, Paul Gascoigne Gasa, surgió como un joven en el club durante este periodo, bajo el gerente Jack Charlton, que más tarde pasó a tomar la República de Irlanda a 2 torneos finales de la Copa Mundial. De eso, el reinado de Charlton como manager fue efímero y poco popular, y un año después el exjugador Willie McFall sucedió a Charlton. Newcastle consolidó su lugar en la División 1, pero luego un periodo de venta de sus mejores jugadores, Beardsley a Liverpool y Watley y Gasa a ambos al Tottenham, sacudió el club y condujo a la agitación de los partidarios, al igual que una guerra de acciones para el control de la sala de juntas. El efecto de esto en el campo pronto resultó evidente, ya que M.C. Fowl fue despedido después de un comienzo inestable a la temporada 1988-89, y el nuevo jefe James Smith demostró ser incapaz de dar vuelta a Newcastle, resultando en ellos terminando al pie de la primera división por primera vez en la historia. United casi rebotó en la temporada 1989-90, pero luchó toda la temporada por su consistencia y se perdió en la promoción automática en un solo lugar, antes de soportar una humillante salida del playoff a manos de los amargos rivales Sunderland. La intensificación de la batalla de la sala de juntas pronto tomó su peaje en el club, y Smith renunció a principios de la temporada siguiente con el lado atascado en la mitad de la tabla. Ossie Ardiles se convirtió en el nuevo manager del club, y a pesar de ser probablemente el manager más popular del club desde Joe Harvey, presidió una terrible carrera de resultados durante las próximas 2 temporadas, lo que resultó en que United estuviera al pie de la segunda división en el momento en que perdió su trabajo a principios de 1992. Con el club flotando al borde de un nuevo descenso, potencialmente catastrófico, el Newcastle United necesitaba un salvador. No solo encontraron uno, sino 2, como Sir John Hall y Kevin Keegan unieron fuerzas para salvar la reputación de Newcastle. The Entertainers, 1992 a 1997. Kevin Keegan regresó como DT y logró ascender al Newcastle a la recién creada Premier League, 1992 a 93. El equipo ganó fama como The Entertainers por su estilo ofensivo, llegando a pelear el título y terminando tercero, 1993 a 94, y segundo, 1995 a 96 y 1996 a 97. Se ficharon figuras como Ginola, Asprilla, Ferdinand y Shearer, este último, récord de 15 millones de libras. El club amplió el estadio St. James Park hasta 52.000 espectadores. Pese al gran juego, Keegan nunca consiguió títulos y renunció en 1997. Inestabilidad y altibajos, 1997 a 2007. Kenny Dalglish, 1997 a 1998 llevó al club a la final de FA Cup, pero con estilo defensivo, malos resultados lo sacaron. Ruud Gullit, 1998 a 1999 mal desempeño y conflictos internos, renunció pronto. Bobby Robson, 1999 a 2004 reconstruyó el equipo, lo llevó al cuarto puesto, 2001 a 2002, y hasta semifinales de UEFA 2004. Fue despedido tras un mal inicio en 2004 a 2005. Graeme Souness, 2004 a 2006 fichajes caros, Owen, Luke, Bonson, lesiones y malos resultados, destituido en 2006. Glenn Roeder, 2006 a 2007 inicialmente levantó al club y aseguró Intertoto, pero las lesiones, especialmente de Owen, hundieron al equipo al 13º puesto.
dimitió en 2007. Alan Shearer se retiró en 2006 como máximo goleador histórico, 206 goles. En 2007, McAshley compró el Newcastle United, reemplazando a Sir John Hall. Canceló los planes de expansión del estadio, invirtió en mejoras internas y mantuvo un promedio de 45.000 espectadores. Nombró a Sam Allardyce como entrenador, pero los malos resultados y la tensión con jugadores y afición llevaron a su despido. Su sustituto, Kevin Keegan, devolvió la ilusión, aunque terminó la temporada 2007 a 2008 en el puesto 12. En 2008 a 2009 surgieron conflictos entre Keegan, Ashley y la directiva, Dennis Wise, Jan Bias, principalmente por la falta de fichajes. Keegan renunció, generando protestas masivas contra Ashley. Joe Kinnear asumió como interino, pero sus malos resultados y problemas de salud precipitaron la llegada de Alan Shearer para intentar salvar al club, sin éxito. Newcastle descendió por primera vez desde 1992. Ashley intentó vender la institución sin éxito, mientras que Keegan ganó una demanda contra el club por haber sido engañado en la política de fichajes. Finalmente, el Newcastle apostó por Chris Hughton para iniciar la temporada 2009 a 10, confirmando que Ashley continuaría como propietario. Chris Hughton, 2009 a 2010. Logró el ascenso a la Premier con una campaña brillante. En la 2010 a 11 arrancó bien, pero fue despedido en diciembre de 2010 pese al apoyo de jugadores y afición. Alan Pardew, 2010 a 2014. Asumió con contrato largo, debutó venciendo al Liverpool. Vendieron a Andy Carroll al Liverpool por libra 35M, operación muy polémica. En 2011 a 12 ficharon muchos jugadores franceses, Caballe, Bea, Ben Arfa, Debuchy, y el equipo acabó quinto, quedando cerca de Champions. En 2012 a 13 llegaron a cuartos de la Europa League, pero en la liga terminaron 16º. En 2013 a 14 el club volvió a tener problemas con la gestión, Kinnear como director, venta de Caballe, protestas contra Ashley. Pese a una histórica victoria en Old Trafford, terminaron 10º. En 2014 a 15, tras mal inicio y presión de los hinchas, Pardew renunció y se fue al Crystal Palace. Ian Carver 2015. Tomó el cargo interinamente, pero el equipo apenas sumó 13 puntos en 19 partidos. Se salvaron del descenso en la última fecha. Steve McClaren, 2015 a 2016. Se hicieron fichajes importantes, Wijnaldum, Mitrovic, Selvey, Townsend, entre otros. El equipo nunca funcionó, eliminado temprano de copas y solo 6 victorias en 28 partidos. Fue despedido en marzo de 2016 tras fuertes críticas. Rafa Benítez asumió el cargo de entrenador del Newcastle en marzo de 2016 con el objetivo de salvar al equipo del descenso, aunque no lo logró. Decidió continuar en el club en el Championship, reconstruyendo la plantilla con refuerzos clave como Dwight Gale y Matt Reggie. En la temporada 2016 a 17 consiguió el ascenso directo y el título con 94 puntos, siendo elegido mejor entrenador del campeonato. En la Premier League 2017 a 18, pese a un arranque irregular y un largo bache de resultados, logró estabilizar al equipo con incorporaciones como Kendi y Dubravka, terminando en una sólida 10ª posición. En la 2018 a 19, las tensiones con la directiva por falta de fichajes marcaron el inicio, con un arranque muy flojo. La llegada de Salomón Rondón y sobre todo de Miguel Almirón, fichaje récord del club, revitalizó al equipo, que acabó en 13º lugar, lejos del descenso. El ciclo de Benítez se caracterizó por devolver rápidamente al Newcastle a la élite, asegurar la permanencia en la Premier y mantener competitividad pese a limitaciones en el mercado de fichajes. Tras la salida de Rafa Benítez en junio de 2019, el Newcastle atravesó una etapa marcada por la inestabilidad deportiva y el descontento de la afición hacia McAshley. Aunque existió una oferta de 350 millones de euros del grupo Ben Saad para comprar el club, la operación fracasó y el equipo tardó en encontrar sustituto para el banquillo, confirmando a Steve Bruce en julio, lo que generó rechazo inmediato de la hinchada. Se produjeron salidas importantes como a Jose Pérez, Rondón y Joselu, mientras que se rompió 2 veces el récord de fichaje con Joelinton y Saint-Maximin. A pesar de un arranque irregular, el equipo se mantuvo sólido como local y alcanzó los cuartos de final de la FA Cup, finalizando la temporada 2019 a 20 en el puesto 13, asegurando la permanencia tras la pandemia. En 2020 a 21 llegaron refuerzos como Callum Wilson, Fraser, Lewis y Hendrick, aunque la venta del club al fondo saudí PIF se frenó por problemas externos.
Tras un buen inicio, el equipo cayó en crisis con 8 partidos sin ganar, pidiendo la afición la salida de Bruce. La cesión de Joe Willock fue clave, con una racha goleadora histórica, lideró la recuperación hasta el puesto 12 final. La temporada siguiente comenzó sin fichajes, salvo la compra definitiva de Willock, lo que agudizó el malestar. El mal arranque en Premier con Bruce hundió al equipo y coincidió con el final de la era Ashley. El 7 de octubre de 2021, tras resolverse trabas legales, se oficializó la compra del Newcastle por el fondo de inversión saudí, cerrando una etapa de crisis y estancamiento. El Fondo Soberano de Inversión de Arabia Saudí adquirió el Newcastle el 7 de octubre de 2021, comprando el 80% del club por 300 millones de euros, convirtiéndolo en el equipo con el propietario más rico del mundo. El objetivo era llevarlo a la élite del fútbol europeo, aunque en el momento de la compra el equipo estaba 19º en la Premier, en puestos de descenso. La nueva directiva, encabezada por Amanda Staveley y Jamie Rubin, cesó a Steve Bruce tras un pésimo inicio, 3 puntos en 8 partidos, nombrando de forma interina a Graham Jones hasta que el 8 de noviembre contrataron a Eddie Howe, tras la negativa de Unai Emery. Con Howe, el equipo logró mejorar su rendimiento. En el mercado invernal, y sin director deportivo fijo, se reforzaron con fichajes clave como Trippier, Bruno Guimaraes, Wood, Targett y Dan Burn, invirtiendo más de 100 millones de euros. Estos refuerzos impulsaron al Newcastle a una segunda vuelta excelente, 12 victorias y 2 empates en 19 partidos, logrando la permanencia y sumando 38 puntos en 2022, solo superados por Liverpool y Manchester City. El club logró la salvación pese a no haber ganado en las primeras 14 jornadas, cerrando la temporada con un triunfo memorable 2-0 sobre el Arsenal en St. James' Park. La temporada 2022-23 fue la primera completa bajo la gestión de los nuevos dueños. Con Eddie Howe renovado hasta 2024 y Dan Ashworth como director deportivo, el club apostó por un modelo sostenible debido al fair play financiero. Incorporaron a Stan Bowman, Nick Pope, Matt Targett en el cierre de mercado, a Alexander Isak, fichaje récord por 70 millones de euros. El inicio en Premier League fue sólido, alcanzando la tercera posición antes del parón del Mundial 2022, con victorias ante Chelsea y Tottenham y destacando como el equipo menos goleado. Tras el regreso, cayeron en la FA Cup, pero lograron llegar a la final de la EFL Cup después de 47 años, aunque perdieron ante el Manchester United en Wembley. Durante la temporada, se fueron Chris Wood, Selby y Darlow, mientras que llegaron Martin Dubravka y Anthony Gordon. El equipo se mantuvo regular, perdió el invicto en liga ante el Liverpool, pero finalmente consiguió la clasificación a la Champions League tras 20 años de ausencia, asegurándola en la penúltima jornada con un empate ante Leicester. El 16 de marzo de 2025, el Newcastle venció 1-2 al Liverpool en la final de la Carabao Cup con goles de Dan Burn e Isak, logrando así su primer título en el torneo y su primer trofeo local en 70 años.